Prohibido morir aquí, de Elizabeth Taylor. Capítulo 1. La señora Palfrey llegó por primera vez al Hotel Claremont en la tarde de un domingo de invierno. Llovía torrencialmente sobre Londres y el taxi avanzaba chapoteando por Cromwell Road, que se hallaba casi desierta, dejando atrás un pórtico tras otro, cada uno más cavernoso que el anterior. El conductor había aminorado la velocidad y asomaba la cabeza por la ventanilla bajo el aguacero, porque no conocía el Claremont. Semejante descubrimiento, el hecho de que el hombre ignorase la existencia del hotel, había inquietado un poco a la señora Palfrey, pues tampoco ella lo conocía, y empezaba a preguntarse en qué clase de establecimiento estaba a punto de hospedarse. Trató de ahuyentar el terror de su corazón. La amenaza de su propia angustia la atemorizaba. Si no es un lugar agradable, no estoy obligada a quedarme, se dijo a sí misma, moviendo apenas los labios mientras se inclinaba hacia adelante en el interior del taxi, mirando a ambos lados de la calle ancha y aterradora, casi temiendo leer Claremont sobre el pórtico de uno de aquellos edificios. Había muchos hoteles a lo largo de la calle, uno junto al otro, y todos parecían iguales. Había descubierto por casualidad el anuncio en el diario del domingo mientras pasaba unos días en Escocia, en casa de su hija Elizabeth. Tarifas reducidas en invierno. Cocina excelente. No hay que tomar eso al pie de la letra, había pensado entonces. Por fin, el automóvil se detuvo. Leyó nítidamente Hotel Claremont, escrito con grandes letras que cruzaban el frente de lo que debían ser 2 o quizá 3 grandes casas que habían sido transformadas en una. Sintió alivio. Las columnas del pórtico parecían recién pintadas. Había laureles en las macetas que decoraban las ventanas, cortinas limpias, una fachada de meticulosa respetabilidad. Salió con dificultad del taxi y, apoyándose en su bastón con punta de goma, cruzó la vereda y subió los escalones. Le dolían las varices. Era una mujer alta, corpulenta, con rostro noble, cejas oscuras y mandíbula de contorno firme. Habría podido ser un hombre apuesto y distinguido, y a veces, cuando se ponía un traje de noche, parecía un general ilustre disfrazado de mujer. Seguida por el conductor del taxi y por su equipaje, porque el hotel no daba señales de vida, la señora Palfrey luchó contra la puerta giratoria y entró casi dando tumbos en el vestíbulo silencioso. La recepcionista la recibió con amabilidad distante, como si trabajara en una clínica. Y una clínica para enfermos mentales, además. ¡Qué día!, dijo. El taxista, que avanzaba tropezándose con las maletas, parecía un intruso en aquel lugar aislado del mundo, y enseguida el portero se ocupó de reemplazarlo en la tarea de cargar el equipaje. La señora Palfrey abrió su cartera y eligió cuidadosamente algunas monedas. Todos sus movimientos eran lentos, casi solemnes. Siempre había sabido cómo comportarse. Aún en sus tiempos de recién casada en Birmania, cuando vivía en condiciones extrañas, por no decir alarmantes, se había mostrado majestuosa y serena, como la vez en que la transportaron en canoa río arriba hasta su nuevo hogar. Impasible, había entrado en una casa que era la humedad misma, mientras una serpiente enroscada en la baranda le daba la bienvenida. Había alzado la frente y se había armado de valor, como aquella misma tarde en el tren que la llevaba a Londres. A pesar de la larga práctica, había descubierto que ya no le resultaba tan fácil mostrar firmeza. En su juventud tenía que cuidar su imagen primero ante su marido, a quien admiraba, luego ante sí misma y por último ante los nativos. Soy una mujer inglesa. En la actualidad, esa imagen de sí misma ya no se reflejaba en nadie y estaba disminuida. Había perdido 2/3 de su antiguo valor. Ya no había marido, ni nativos. Luego de que el portero dejara las maletas en el piso y se marchara, la señora Palfrey se dijo que así debían sentirse los presos la primera vez que los dejaban solos en su celda. Primero se acercarían a la ventana, luego... Sample complete. Ready to continue?